tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este lunes 1 de diciembre, inicio del último mes del año. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump confirma haber dado un ultimátum al narcodictador Nicolás Maduro. Tenemos el reporte desde Washington, D.C. Además, en Minnesota, más de 400 empleados del Departamento de Servicios Humanos acusan al gobernador Tim Walz de encubrir un fraude masivo. Y escándalo en México tras la renuncia del fiscal general en ese país, quien investigaba casos de alto perfil. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Venezuela volvió a ser hoy tema de discusión en la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente ha confirmado que habló por teléfono con Nicolás Maduro sin revelar muchos detalles, mientras aumenta la presión sobre el secretario de Guerra Pete Hegseth por los bombardeos a las narcolanchas. Vamos a la Casa Blanca con Juan Esteban Silva, quien tiene lo último. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues mucha tensión porque hasta hace pocos minutos hubo una reunión de alto nivel aquí en la Casa Blanca justamente para abordar la situación de Venezuela y los pasos a seguir. Estuvo presente la jefe de gabinete Susie Wiles, estuvo también el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, entre otros, por supuesto, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el presidente Trump reuniéndose con su equipo de seguridad para abordar lo que viene. A propósito, la Casa Blanca enfrentando acusaciones muy serias, porque el secretario de Guerra Pete Hegseth está siendo cuestionado por supuestamente autorizar un segundo ataque a una embarcación proveniente de Venezuela, esta vez para rematar a supuestos sobrevivientes de un primer bombardeo de septiembre, un ataque que forma parte de una campaña de más de 21 operaciones marítimas desde septiembre, con al menos 83 muertos señalados criminales por los Estados Unidos, aunque el gobierno no argumenta que las operaciones son legales y en defensa propia, funcionarios demócratas, algunos republicanos piden una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra. La Casa Blanca se defiende. Miren ustedes lo que nos ha dicho hoy justamente la portavoz Karoline Leavitt. President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated narco-terrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war. With respect to the strikes in question on September 2nd, Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct these kinetic strikes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated. And I would just add one more point to remind the American public why these lethal strikes are taking place. Because this administration has designated these narco-terrorists as foreign terrorist organizations. The president has a right to take them out. Pues a propósito sobre este tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One, ha sido muy claro en que sí, hubo una conversación con Nicolás Maduro. No quiso revelar mayores detalles de un tema que sigue siendo hermético por cuestiones obvias. La orden es muy seria, dada al Pentágono para enfrentar a los carteles de la droga, pero teniendo claro Estados Unidos que uno de esos carteles es el denominado Cartel de los Soles, que ustedes recordarán, el pasado 24 de noviembre fue designado organización terrorista. Y cuando se habla de Maduro, no se habla de un presidente legítimo para los Estados Unidos, sino de la cabeza de esa organización criminal. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos cuando se le preguntó por esa conversación con Maduro. Hay varias opciones, Karina y televidentes de Voz News. Una sería Rusia, lo ha dicho el senador Mullin en las últimas horas, republicano, miembro del Comité de Servicios Armados de Capitol Hill. Sería una opción para Nicolás Maduro. Otra opción es Recep Tayyip Erdogan acogiéndolo en Turquía. Hemos visto cómo los dos se entregan elogios mutuamente, así que podría ser otra de las, digamos, de las vías de escape que tendría Maduro y el régimen. Por supuesto, la Casa Blanca, como les digo, hasta hace pocos minutos reunida para definir los pasos a seguir. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y tras la supuesta orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de matar a los sobrevivientes de una narcolancha, varios demócratas en el Congreso han exigido investigaciones e incluso han planteado que Hegseth debería renunciar. Vanessa Vallejo nos tiene el reporte desde la capital del país. Vanessa. Aunque el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth han negado las afirmaciones hechas en un artículo del Washington Post sobre una presunta orden de un segundo bombardeo para matar a los sobrevivientes de un ataque a un barco que llevaba drogas, los demócratas, tras la publicación de ese artículo, no han parado las críticas y algunos incluso están llamando a la renuncia del secretario de Guerra. Mark Warner, senador demócrata, quien hace parte del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que el asunto es muy grave y que incluso debería llevar a la renuncia del secretario. Veamos algunas de las declaraciones del senador Warner. These reports about Pete Hegseth potentially ordering a second lethal strike, what kind of symbol does that send about America? I obviously have called for Pete Hegseth to be fired since early in the days of Signalgate. The fact that he's still there is an embarrassment. As well, we have this constant buildup of military forces off Venezuela's coast. And again, I can tell you, there is no authorization for the president to do anything around Venezuela. Por su parte, el representante Jim Hincks dijo que los republicanos están entrando en terrenos peligrosos que ninguno de los dos partidos debería desear. El congresista dijo que si los republicanos ahora apoyan que se puede ejecutar gente sin el debido proceso, ¿qué podría pasar si el presidente fuera un demócrata? Y planteó el siguiente escenario. Escuchemos. The American public needs to really think that through. You know, there will be a Democratic president someday, and all my MAGA friends who are, cheering on these illegal killings need to imagine who gets killed when President Alexandria Ocasio-Cortez says that it doesn't matter what the law says. Mientras tanto, el senador Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, dijo lo siguiente en un post en X. Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela están acercando cada vez más a Estados Unidos a otra costosa guerra exterior. Según nuestra Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, no el presidente, y el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela. Pues tanto el presidente como el secretario de Guerra Pete Hegseth han dicho una y otra vez que esa orden por parte del secretario de Guerra no existió y que todo se hizo conforme a la ley. También han tildado el artículo del Washington Post como fake news. Y como lo escuchamos, el presidente Donald Trump confirmó que habló con el dictador Nicolás Maduro. Aunque no dio detalles de la llamada, diversos medios reportan que incluyó un mensaje directo. Si el líder socialista quería garantizar su seguridad y la de su familia, debía abandonar Venezuela de inmediato. Para analizar todos estos últimos acontecimientos en torno a Venezuela, hoy nos acompaña el analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa y quien ha realizado numerosas investigaciones sobre terrorismo y lucha contra el crimen organizado en América Latina. Señora Achá, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Un verdadero placer, estamos a sus órdenes. La primera pregunta que muchos se hacen es ¿por qué hablar directamente con Maduro? ¿Qué busca con esto el presidente Trump y su administración? Bueno, primero que nada porque no es algo que podamos individualizar o asignar exclusivamente a la administración del presidente Donald J. Trump. En cada una de las crisis que ha manejado este país, me refiero a los Estados Unidos, siempre ha habido un canal diplomático de comunicación. Primero, porque la diplomacia siempre es y será la vía deseable. Segundo, porque una solución, cualquiera que ésta sea, que evite el despliegue de medios armados, reduce, primero, la posibilidad de bajas norteamericanas, algo que nunca es deseable, humana y políticamente, y segundo, reduce absolutamente la posibilidad de daños colaterales, algo que el gobierno de los Estados Unidos siempre es reticente a encarar o a hacerse responsables. Por lo tanto, si podemos apoyarnos en la historia, siempre hubo un canal de comunicación. Nombre usted un dictador en la historia. Los Estados Unidos siempre han mantenido con cualquier tipo de adversario político un canal, inclusive in extremis, tormenta del desierto, la situación en Libia, cualquiera de los responsables de gobiernos hostiles a los Estados Unidos han tenido una línea de comunicación hasta el último momento posible. Así es. Al final del día, algunos de estos dictadores no atendieron ese canal, no atendieron esa llamada y sufrieron las consecuencias. Eso es harina de otro costal. Por supuesto, este fin de semana cuando se le preguntó al presidente Trump y confirmó su llamada con el dictador Nicolás Maduro,
No quiso ofrecer detalles, lo que sí dijo es que no fue placentero. Le preguntaron si había sido positivo, dijo que ni siquiera lo podría calificar de esa manera. Días atrás, a finales de la semana pasada, Estados Unidos dio la orden de suspender el tráfico aéreo, advirtió sobre suspender el tráfico aéreo sobre todo Venezuela. La pregunta que muchos tienen es, ¿qué puede significar esto? ¿Qué objetivo podría tener Estados Unidos al hacer este llamado básicamente a todas las aerolíneas a dejar de transitar por el espacio aéreo de Venezuela? Dos elementos, en mi opinión, y me hago completamente cargo de ello. El primero es de naturaleza diplomática. Es una herramienta más de presión y que demuestra las capacidades de los Estados Unidos. Ha habido quien quiera decir, como lo dijo el canciller cubano, de que este es un abuso de derecho internacional. No, no lo es. Los Estados Unidos ha advertido a cualquier tipo de operador en función de sus intereses estratégicos. Pero lo que sí queda claro, y ahora me traslado a lo operativo, de que en el caso de que en todas las opciones, una palabra que se encuentra en la mayoría de los documentos a partir de la orden ejecutiva del 20 de enero y que ha sido muy claramente expuesta en el documento a donde el secretario de Estado Marco Rubio el día 24 designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Todos los medios están hoy a disposición del presidente de los Estados Unidos para la neutralización y eliminación de la amenaza. Por ello, asegurar un espacio aéreo a donde exista un mínimo de aeronaves civiles y reducir aquello que mencioné al principio, la posibilidad de daños colaterales, será siempre parte de la forma en la cual doctrinal y operativamente los Estados Unidos se conduce cuando puede iniciar acciones de las que están hoy día en carpeta. Señor Acha, en los últimos días ha habido críticas severas sobre la forma en la que el Departamento de Guerra ha llevado adelante estos operativos, específicamente contra las narcolanchas. Hoy la secretaria de Prensa, Caroline Leavitt, señala que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de guerra, agregando que el segundo ataque a una narcolancha con sobrevivientes estaba protegido por las leyes. ¿Qué nos puede decir al respecto desde su perspectiva? ¿Usted cree que se hizo lo correcto en este caso en específico? Bueno, primero, lo correcto desde el punto de vista del marco legal vigente. Como hemos conversado con usted, el gobierno del presidente Trump ha construido una filigrana que es legal, política, en el sentido de política de Estado y doctrinal. A partir de, vuelvo a citar, la orden ejecutiva del 20 de enero, hemos visto una progresión que ha terminado con la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. A partir de allí, las palabras de la secretaria de Prensa son correctas legalmente. Ahora bien, hay que entender que los Estados Unidos es, primero que nada, una gran democracia, pero también una gran burocracia. Y desde ese punto de vista está el juego de asignación de responsabilidades para un posible proceso de fiscalización el día de mañana, en lo que Estados Unidos suele ser muy estricto, y por el otro lado está la danza política. En algún momento durante la guerra contra el terrorismo, de los presidentes que más utilizó las facultades ejecutivas para conducir ataques letales contra terroristas en una escala global estuvo el presidente Barack Obama. Y en ese momento eran los republicanos los que realizaban un cuestionamiento y una fiscalización. No me sorprende para nada, pero creo que en este caso, a diferencia del tema del terrorismo, y vuelvo a hacerme cargo de ello como mi opinión, es mucho más claro el daño permanente, letal, que ocasionan este tipo de organizaciones a la vida y a la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, de lo que las organizaciones terroristas jamás pudieron. Por supuesto, por el que el número de víctimas es muchísimo mayor, las vidas que ha cobrado las drogas que son traficadas a nuestro país. En el supuesto de una salida de Maduro, ¿qué vendría después para los Estados Unidos con respecto a Venezuela? Esa es una pregunta interesantísima y yo creo que no ha abarcado lo suficiente en el debate. Por un lado, desde un punto de vista formal, habrá que recordar que los Estados Unidos reconoce a un gobierno electo. Y por ello es que a mí no me sorprendió cuando el presidente de los Estados Unidos fue cuestionado sobre un cambio de régimen y él dijo, no, yo no busco un cambio de régimen. Claro, tenía una lógica desde el punto de vista, ¿por qué buscar un cambio de régimen si los Estados Unidos no reconocen a Nicolás Maduro Moros como el gobernante legal y además legítimo de Venezuela? Para ello está el gobierno electo. La gran pregunta, y esa es, de nuevo, la interrogante que creo que debería estarse debatiendo, ¿cómo se llevará a cabo esta transición? ¿Tendrá la capacidad un gobierno como el que tiene Edmundo González de manejar todos los retos que le dejaría detrás el régimen de Nicolás Maduro? Me apoyo en un ejemplo. He tenido el privilegio de participar en la ceremonia de toma de posesión del presidente de Bolivia, el señor Paz Pereira.
El país está devastado. Él mismo lo dijo, le dejaron una cloaca. Imagínense si esto fue verdad después de 20 años del régimen de Evo Morales y su organización, lo que le espera a un eventual gobierno democrático en Venezuela. Creo que a partir de allí se medirá la intensidad, la duración, la permanencia y los requerimientos de una eventual intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Por supuesto, de alguna manera, el apoyo que puede ofrecer Estados Unidos a esta transición, de vuelta a la democracia y a la decisión que tomaron los venezolanos durante las elecciones del año pasado. Pues vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en el Caribe. Queremos agradecerle, como siempre, el hablarnos de estos temas y ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, señor Hugo Achá, por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, siempre a sus órdenes. En más información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de muy productivas las conversaciones sostenidas el domingo con una delegación ucraniana en Florida en un esfuerzo inicial por avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto con Rusia, aunque advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer. Las discusiones, que se extendieron por más de 4 horas, no se limitaron a un posible alto al fuego, sino que abarcaron también la prosperidad a largo plazo para Ucrania, según señaló Rubio. Anunció además que las gestiones continuarán esta semana con el viaje a Moscú del enviado especial Steve Witkoff, tras contactos previos con autoridades rusas que han permitido a Washington entender bastante bien sus puntos de vista. El secretario de Estado también señaló que se mantienen realistas sobre la dificultad que esto representa, pero al mismo tiempo optimistas. Y en un giro que sacude la política de Minnesota, más de 400 empleados actuales del Departamento de Servicios Humanos han elevado duras acusaciones contra el gobernador demócrata Tim Walz, a quien responsabilizan directamente de un fraude masivo en programas de asistencia social. Según el grupo, que se identifica en redes sociales como compuesto por al menos 480 trabajadores activos, Walz no solo ignoró advertencias tempranas sobre irregularidades, sino que respondió con una campaña sistemática de represalias contra quienes alzaron la voz. Los denunciantes, que publicaron su testimonio en X, describen un patrón de vigilancia, amenazas y represión dirigido a silenciar a los denunciantes, los llamados whistleblowers. Le informamos a Tim Walz sobre el fraude desde el inicio con la esperanza de colaborar para detenerlo, pero recibimos lo contrario. Walz retalió sistemáticamente contra los denunciantes e hizo todo lo posible por desacreditar los reportes, afirman en su comunicado. Como recordará, la semana pasada le reportamos sobre la investigación que ha revelado que millones de dólares de los contribuyentes fueron desviados a organizaciones terroristas en Somalia. Y las autoridades en Texas están buscando asociarse con la organización conservadora Turning Point USA para establecer delegaciones en todos los campus universitarios y escuelas preparatorias del estado. Tal alianza parece posible para el grupo que, bajo el liderazgo del difunto fundador Charlie Kirk, tuvo éxito en movilizar el voto joven conservador. Turning Point USA afirma que en los 6 días posteriores al asesinato de Kirk, ocurrido en septiembre, en un campus universitario de Utah, recibieron 54,000 solicitudes de estudiantes de preparatoria y universitarios de todo el país para crear o unirse a secciones locales de la organización. Desde entonces, ese número ha aumentado supuestamente a más de 135,000. El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, se reunió con el director senior de Turning Point USA, Josh Tifold, el 3 de noviembre en Austin para discutir la iniciativa, según un reporte del Texas Tribune. Así nos vamos a la pausa comercial. Estados Unidos suspende temporalmente las decisiones sobre solicitudes de asilo. Un abogado de inmigración nos aclara las dudas al respecto. Quédese, ya volvemos con esto y mucho más aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.
Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del capo de la droga mexicano, el Chapo Guzmán, se declaró culpable este lunes de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, meses después de que su hermano llegara a un acuerdo con la fiscalía. Conocidos en México como los Chapitos, Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López están acusados de dirigir una fracción del cártel de Sinaloa. En 2023, las autoridades federales describieron la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades asombrosas de fentanilo a Estados Unidos. Guzmán López se declaró culpable de 2 cargos de tráfico de drogas y empresa criminal continua. Él y otro veterano líder de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Estados Unidos mantiene suspendidas temporalmente las decisiones sobre solicitudes de asilo y quienes lo solicitaron podrían enfrentar deportaciones, así lo afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que cada solicitud será revisada bajo los nuevos estándares migratorios de la administración Trump, mucho más estrictos y con mayor capacidad de verificación de identidad y antecedentes. Nos vamos hasta Florida con Laura Artal, quien habló con un abogado de inmigración sobre las dudas que surgen ante esta nueva medida. Laura. Sí, Karina, nos encontramos en uno de los centros de supervisión migratoria en el sur de Florida y lugares como este ya se empieza a ver el poco flujo de inmigrantes que acuden regularmente a cumplir con los requisitos y citas federales. Todo esto mientras el gobierno de los Estados Unidos mantiene suspendidos los procesos de asilo y anuncia nuevas revisiones bajo los estándares de la administración del presidente Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que el congelamiento de casos se mantendrá hasta que los expedientes sean reevaluados y se determine quién tiene un caso legítimo de persecución. Voz News consultó con la abogada de inmigración, Marta Arias, y esto fue lo que nos dijo. Lo que el gobierno intenta hacer es una revisión de seguridad de cada uno de estos casos. Es decir, lo que en inglés se llama vetting. Vetting quiere decir una revisión de todo lo que son los antecedentes penales o la seguridad de esa persona, si tiene antecedentes en su país o en cualquier país donde haya vivido. Lo que sí también aclaró la secretaria de la Seguridad Nacional es que las citas de los asilos van a continuar, lo que son las citas. Lo que se queda paralizado es la toma de decisión. Asimismo, 19 países se encuentran ahora bajo revisión especial de Green Card. Algunos enfrentan suspensión total y otros revisión parcial, incluyendo naciones de alto riesgo migratorio como Cuba y Venezuela. Con mayor cuidado, ellos están suspendiendo el procesamiento incluso de residencias para personas que les aprobaron el asilo y que vinieron de estos países. Pues de los que más nos compete a nosotros aquí sería Cuba y Venezuela, que son 2 de los países que están incluidos dentro de esta lista. Cuba y Venezuela, entonces, las personas que les hayan aprobado su residencia a través de asilo o les hayan aprobado su residencia recientemente, pues pueden esperar también una revisión de estas peticiones de residencia. En este punto surge la pregunta clave. ¿Qué deben hacer quienes tienen un caso de asilo abierto o pendiente en este momento? Lo que a mí me parece que se hace más importante, de acuerdo a esta revisión que está haciendo el gobierno, es los antecedentes penales de esa persona en su país de nacionalidad. Si esa persona, por ejemplo, es de Venezuela, de Colombia, de Chile, donde sea, yo diría que es importante empezar a pedir los récords penales de esa persona ya, para mostrar que no ha tenido ningún encuentro, ningún incidente con la ley y está libre de todo delito, porque esto es lo que el gobierno quiere mirar en este momento. Salimos a las calles del sur de Florida para conocer la opinión de quienes viven esta realidad de cerca, y así respondió la gente. Trump está haciendo lo que yo quería que hiciera. Yo quiero una inmigración legal, yo no quiero una inmigración ilegal. La inmigración ilegal lo que está trayendo es desastre, porque no hay nada que tú puedas decir está bien hecho. Han abusado y depende del país donde venga, porque yo hay que reconocer que hay problemas en los países nuestros, ¿verdad? Estoy de acuerdo con la política de él, con sacar a los delincuentes, porque es verdad que ha entrado mucha gente mala a este país.
y no es justo, porque a la casa de uno no nos permite que entre esa gente. El presidente Donald Trump afirmó que su administración planea mantener suspendidas las decisiones de asilo por un periodo prolongado, luego de que un ciudadano afgano estuviera acusado de atacar a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca. Yo soy Laura Artal para Voz News. Gracias, Laura, por este reporte. Cambiamos completamente de tema y es que, mire, las compras online durante este pasado Black Friday superaron los datos del año pasado. Durante esta fecha tan marcada en el calendario comercial, las transacciones a través de las páginas web se incrementaron en $1,000 millones, o lo que es lo mismo, un aumento interanual de casi un 9.5% respecto a los datos de 2024. De acuerdo al estudio de mercado elaborado por Adobe Analytics, que extrae datos de más de 1 billón de sitios web de comercios, las ventas online durante el último Black Friday alcanzaron la cifra de $11,800 millones. En comparación, en el Black Friday de 2024, los consumidores gastaron $10,400 millones en las compras online. Para Adobe, la clave en este incremento está en la comodidad que da el comercio electrónico para los clientes y en el número de ofertas que hay en la red, que suele ser mayor al del comercio físico. Nos vamos a México, en donde el fiscal general del país presentó su renuncia, aparentemente presionado por la presidenta Claudia Sheinbaum por las investigaciones de alto perfil que estaba llevando a cabo. Eso es lo que denuncian. Alejandro Roldán nos tiene el informe de esta polémica desde Ciudad de México. Alejandro. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, todo indica que la salida del fiscal general Alejandro Gertz Manero tomó por sorpresa incluso al propio funcionario y trascendió que pasó varios minutos en su oficina antes de firmar la carta de renuncia que envió al Senado de la República. En ella explicó que dejaba el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada, versión que la mandataria confirmó en su conferencia desde Palacio Nacional. No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. De acuerdo con información extraoficial, Gertz Manero inicialmente se negó a dejar el puesto. Fue entonces cuando se le planteó la posibilidad de solicitar licencia o renunciar. De lo contrario, existía la opción de destituirlo unilateralmente por presunto incumplimiento de funciones. Para analistas, su salida tiene un claro trasfondo político. Yo creo que volvimos a las prácticas de antaño del PRI, que cuando había alguien que les incomodaba, le daban una embajada lo más lejana de México donde ya no se supiera qué fue de él, ¿no? El fiscal general de México es designado por 9 años para no coincidir con el periodo presidencial, con el objetivo de garantizar autonomía, estabilidad y evitar presiones políticas. Solo puede ser removido por incapacidad física o mental, violaciones graves a la Constitución, faltas administrativas graves o a la comisión de un delito. Y de pronto se va este fiscal, cuando íbamos avanzando, pues suena extraño. O sea, no es que uno quiera inventarse las cosas, es que la evidencia en un momento tan crítico dicta que la renuncia del fiscal obedece a que su trabajo no se está alineando con un poder político que tiene cola que le pisen. Esta es la información desde la Ciudad de México. Para Voz News, Alejandro Roldán. Este domingo se realizaron elecciones en Honduras. El Consejo Nacional Electoral de ese país presentó los resultados preliminares de los comicios presidenciales. El candidato presidencial Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional y a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su apoyo, mantiene el primer lugar en el recuento provisional con el 40% de los votos. Esto según datos actualizados este lunes por el ente electoral, que tiene más de un 55% de las mesas escrutadas. Cerca del candidato de derecha se encuentra Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con una diferencia de apenas 0.22 puntos porcentuales, que mantiene la contienda abierta. Por su parte, la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, se mantiene relegada al tercer lugar con apenas 19.18% de los votos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, hay mucho de qué hablar y para ello ya vienen nuestros panelistas al panel de Voz News.
Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Como le informamos al inicio, el presidente Trump confirmó este fin de semana haber sostenido una llamada telefónica con el narcodictador Nicolás Maduro. Aunque no reveló el contenido de la conversación, se dice, de acuerdo a varios reportes, que básicamente fue para darle un ultimátum a Maduro. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, feliz inicio del último mes del año. Increíble ya lo rápido que se ha ido. Y seguimos aquí con este tema tan importante que sigue acaparando titulares, el tema de Venezuela. Orlando, ¿bajo qué términos pudo haberse llevado a cabo esta conversación y cuál fue el papel del secretario Marco Rubio? Bueno, todo indica que fue un ultimátum. Yo creo que no hay otra posibilidad. Todos los reportes es que fue efectivamente un ultimátum, es decir, que Trump le habría dicho a Nicolás Maduro que tiene dos opciones: o salir ya del país y salir con toda su familia, dejando el poder y dándole paso a una transición, o de lo contrario, asumiría las consecuencias que obviamente tienen que ver con todo el despliegue militar que hay en el Caribe. Esta conversación fue hace más de una semana, aproximadamente el viernes de no la semana pasada, sino la anterior. Es decir, uno ya puede especular en que el ultimátum no sirvió, es decir, Maduro se sigue aferrando al poder, no ha cedido, lo que uno pues supondría que es que eso llevaría a la administración entonces a activar la alternativa planteada a Maduro, o como el presidente Trump dijo, o es por las buenas, no fue por las buenas, pues tendría que ser ahora por las malas. En ese sentido, también se señala que podría haber estado involucrado en esa llamada el secretario Rubio. ¿Qué se sabe de ello, Orlando? Bueno, no hay mayor detalle de exactamente qué dijo cada quien, solo que fue un ultimátum. Probablemente Rubio no participó mucho, porque esta llamada, si fue entre Trump y Maduro, pues probablemente fueron los únicos que hablaron. Pero el hecho de que Rubio haya estado presente es un indicativo de que, primero, el presidente Trump y Marco Rubio están muy alineados. Segundo, de que la postura de la Casa Blanca es la de Rubio y la de Rubio es la de la Casa Blanca, que es decir, es una postura fuerte, y que Rubio es el funcionario de la administración que más confianza tiene para acceder a este tipo de políticas. Es decir, es el principal funcionario que está encargado de la política frente a Venezuela. Por supuesto, y en su papel como secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahora, Alfonso, mientras estamos grabando este panel, el presidente se reúne precisamente con miembros clave del equipo de seguridad nacional y de su gabinete. ¿Se acabaron ya todas las opciones a Maduro y al régimen? ¿Qué crees que se va a decidir en esta reunión y cuáles serán los siguientes movimientos de la administración? Bueno, yo creo que se le acabaron las opciones a Maduro y se le acabaron las opciones a Estados Unidos también. Escuché también que hay informes que dicen que supuestamente Maduro le ofreció a Trump quedarse 18 meses adicionales. Lo que sí es cierto, demostraría que Maduro está totalmente enajenado y que no se da cuenta que ya los americanos saben cómo él piensa, ¿no? Era totalmente anticipable que él propusiera algo así. Y sí, los informes confirman lo que dice Orlando de que aparentemente fue un ultimátum. Vete tú, tu familia y aparentemente tus asociados también. O sea que quizás Estados Unidos también está abriendo la puerta para que otros asociados, miembros del cartel, se vayan en grupo de Venezuela. Mira, yo creo que cuando ya el presidente dice el espacio aéreo de Venezuela tiene que considerarse cerrado, pues eso no es para cerrarlo por semana, porque sería destruir una economía, ¿verdad? Por completo, y irrumpir la vida en el país
por completo. Entonces yo creo que ya es un aviso que es inminente, ¿no? De que algo va a suceder. Ellos ya tienen los objetivos establecidos y yo creo que es una cuestión de, como tú dices, se están reuniendo ahora por una cuestión de cómo proceder. El presidente, las últimas declaraciones que ha hecho, está diciendo que ya vienen los ataques terrestres y que los ataques terrestres son más fáciles que los marítimos. O sea que nada, esto es una cuestión de, yo entiendo, de horas o de días, ya no creo que son semanas. Claro. Ahora, por otra parte, lo que también es y ha sido noticia durante el fin de semana es el artículo del Washington Post en donde se informó que supuestamente el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habría ordenado matar a los sobrevivientes de un ataque a una narcolancha. ¿Cómo están reaccionando los congresistas demócratas ante esta polémica, Vanessa? Primero decir que me da risa porque Alfonso dice que es cuestión de horas y llevamos como 2 meses diciendo que es cuestión de horas y de días. No, yo decía de semanas a meses, ahora fíjate que pasé de horas a días. Bueno, esperemos que sí. Sobre los demócratas, pues los demócratas están muy enojados, pero hay que decir que no solo demócratas, ya hay unos cuantos republicanos que también están poniendo sobre la mesa por lo menos dudas sobre esta situación. Y el asunto es que, claro, el artículo del Washington Post lo que dice es que el secretario de Guerra dio la orden prácticamente de lo que popularmente se dice rematar a alguien, mandando pues hacer otro ataque simplemente para matar a los que habían sobrevivido. Y efectivamente, pues según las leyes, si la intención del ataque fue simplemente matar a los que habían sobrevivido, que ya no representaban ninguna amenaza, pues eso no está permitido. Y en eso yo creo que concuerdan, porque he visto a algunos republicanos decir exactamente eso, el asunto es la intención. Y los demócratas, pues no solo están hablando no solamente están criticando, sino que algunos incluso ya han llamado a la renuncia del secretario de Guerra, y otros además están haciendo, digamos, una aproximación más general del asunto, diciendo que Trump nos está metiendo en otra guerra muy complicada, que se está volando las normas del Congreso. Por ejemplo, hay un congresista que planteó algo que me parece que es por lo menos interesante. Es el representante Jim Kings, que dice, si los republicanos ahora aprueban que se bombardea cualquiera solamente por la voluntad, digamos, unilateral del presidente diciendo que es un peligro, imagínense que de pronto en la próxima administración la presidenta es Alexandria Ocasio-Cortez y empiece a bombardear a quien sea que ella quiera sin pasar por el Congreso y sin decir nada. O sea, yo creo que aquí va a haber una discusión que no solo va a ser crítica a los demócratas, sino que también va a involucrar a republicanos que de pronto pueden tener algunas preguntas sobre esto. Claro, ahora, justo escuchábamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy, a Karoline Leavitt, diciendo que el ataque que se llevó en las aguas internacionales está bajo la ley. Y ahí quisiera preguntarte desde el punto de vista legal, Alfonso, ¿cómo lo ves? Porque por una parte Estados Unidos ha declarado que está en guerra con combatientes no tradicionales, es decir, no contra una nación, ha declarado a estas organizaciones narcoterroristas. ¿Cómo ves el marco legal, esta situación desde el marco legal? Bueno, primero que nada, yo creo que Karoline Leavitt acaba de complicar un poco las cosas porque primero que nada le pasó la papita caliente al general encargado de los ataques, diciendo que el secretario de Defensa no dio esa instrucción, que fue el general que dio la instrucción de hacer ese segundo ataque para, como dice Vanessa, rematar. Entonces, si alguien cometió un delito, fue el general, no fue Hegseth. Pero bajo esta administración es un poco complicado y obviamente, como en cualquier caso, aquí hay que ver la evidencia. Ellos están siendo muy cuidadosos a cada pregunta. Karoline Leavitt decía, el general actuó dentro del marco de la ley de guerra. O sea, que ellos entienden que lo que gobierna aquí es la ley de guerra, que es una sinnúmero de leyes, incluyendo la Convención de Ginebra, la Ley Internacional Humanitaria. Pero básicamente el principio establecido al que tiene que atenerse Estados Unidos es lo que llaman en francés ordre de combat, que básicamente cuando unos individuos están fuera de combate, ya es porque están incapacitados o que se han rendido, no se puede atacar o no se puede matarlos. O sea, ese es el principio. Entonces la pregunta aquí,
se habían rendido estos individuos, quizás no se rindieron, pero estaban incapacitados, ya no podían continuar atacando a los Estados Unidos en ese momento, pues da la impresión que sí. Entonces hay que ver cuál es la evidencia, porque es muy fácil decir, no, ya eran indefensos, ya estaban incapacitados. Bueno, hay que ver la evidencia. Lo que ellos están diciendo es que actuaron dentro del marco de la ley, pero pudiera haber aquí sí un problema. O sea, efectivamente, no se puede decir neutralicen, maten a todos los combatientes y aún si se rinden, mátenlos, o si están ya fuera de combate, acábenlos. No se puede hacer eso. Claro. Ahora. Entonces, esa es la pregunta, pero no está claro. O sea, claro. Yo entiendo, hay gente que la respuesta republicana de algunos no me parece apropiada. Decir, bueno, porque son terroristas o ya eso es suficiente para acabarlos. Podemos entender eso porque son gente que le quiere hacer daño a Estados Unidos, pero no es un argumento legal. Y aquí la pregunta es legal si hay una violación de la ley de guerra y todo depende de la evidencia. Por supuesto. Los demócratas, claro, están siendo demasiado contundentes al decir que algunos están incluso diciendo, como el senador Kelly, que el secretario Hegseth es un criminal de guerra. O sea, imagínate, eso me parece una exageración. Hay que ver la evidencia. Pero aparentemente va a haber vistas para analizar qué fue lo que pasó. O sea, que esto pica y se extiende. Y lo que han mencionado varios analistas también en este sentido es que habrá que ver si ese segundo ataque, si quedaba, vamos a decir, una parte de la lancha sin destruir, y ese segundo ataque era con la intención de destruir por completo la lancha, sería justificado de esa manera. O sea, si la orden no fue directamente maten a los 2 sobrevivientes que quedaron en el agua, sino destruyan completamente la embarcación que trae las drogas que matan miles de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y hasta que no se presente esa evidencia, en realidad se puede determinar si está bajo la ley de guerra o no. Pero es muy interesante escuchar toda esta argumentación. Lo que sí llama muchísimo la atención es la campaña que han emprendido los congresistas demócratas, principalmente, en contra de estos ataques. Y lo que muchos se preguntan es, ¿por qué defienden las vidas o están tan preocupados por las vidas de los narcoterroristas que han causado la muerte de tantos estadounidenses? ¿Y por qué exigen de alguna manera tanto escrutinio? Y me voy en ese sentido contigo, Orlando. ¿Por qué hay un interés tan grande por parte de los demócratas y algunos republicanos en poner tanto escrutinio sobre estas acciones? Bueno, porque de esa manera le pueden hacer daño a la administración. Tan simple como eso. Obviamente es un doble rasero, una doble moral tremenda. Vimos cuando estuvo la administración Obama, que bajo argumentos similares también bombardeó Siria, la misma África, etcétera, contra grupos terroristas, sin necesidad de estar justificando estas medidas, porque precisamente Estados Unidos se encontraba y se encuentra aún en guerra contra el terrorismo. Y esto es parte de lo que estamos viendo en el Caribe. Esto es una guerra contra el terrorismo. Estos combatientes son terroristas, determinados así por el Ejecutivo, amparados en todo el orden legal que implica la confrontación contra grupos terroristas internacionales. Es evidente que Estados Unidos, en su ejercicio de soberanía, tiene la capacidad de decretar el estado de excepción que margina a estos individuos de la ley americana. Es decir, ellos no pueden pretender un debido proceso por el simple hecho de que están al margen porque son terroristas y son enemigos de la estabilidad de Estados Unidos, amenazan. No es debido proceso lo que se está reclamando aquí. Estamos hablando de personas que han quedado indefensas bajo ley. O sea, aquí eso no les arrebata. Eso no les arrebata su condición de terrorista. Siguen siendo terroristas y por lo tanto siguen siendo enemigos de los Estados Unidos. Es evidente que unas personas... Ese argumento no se fundamenta en el derecho. Si el derecho te está diciendo que aun si son enemigos, si ya están fuera del combate, o sea, ya no están combatiendo en contra de ti. Pero Alfonso, entonces nada se fundamenta, porque es evidente que 5 personas en una lancha tampoco están activamente en combate contra Estados Unidos. Es decir, si nos sometemos a ese argumento, entonces nada es legítimo. Pero la verdad... En ese momento están llevando la carga, pero una vez tú destruyes la carga... No, pero no es combate activo. O determinamos que son terroristas y como terroristas su condición los vuelve una amenaza para la estabilidad, o no lo son. O sea, yo creo que... Bajo ese argumento, entonces podemos matar a cualquier persona involucrada en el narcotráfico
fuera de Y son Estados Unidos. terroristas, por supuesto. Es la legitimidad que le ofrece toda la estructura legal que ha armado la administración para enfrentar el narcoterrorismo. Yo no estoy de acuerdo y no creo que la administración por eso también se está distanciando. Ellos están diciendo que actuaron dentro de la ley sin entrar en muchos detalles. Esa interpretación precisamente, porque sí, pero es peligrosa, muy peligrosa lo que estás diciendo. Va a ser muy, muy interesante estar al pendiente de lo que sucede con este tema. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más aquí al panel de Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El reciente ataque a 2 miembros de la Guardia Nacional por parte de un inmigrante afgano volvió a traer sobre la mesa la entrada indiscriminada de personas que no fueron sometidas a una revisión adecuada durante la administración Biden y que incrementó la crisis migratoria en el país. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. ¿Qué significa el ataque en contra de estos 2 miembros de la Guardia Nacional? Sarah Beckstrom, de 20 años, quien lamentablemente perdió la vida, y el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolf, de 24 años, quien aún está luchando por su vida. El atacante, como lo hemos visto, fue identificado como un hombre afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Después vino bajo la administración Biden durante esta retirada de las tropas estadounidenses con un parol para precisamente quienes habían apoyado a las fuerzas estadounidenses y estaba solicitando asilo. Se había aprobado su solicitud a principios de este año. ¿No es contradictorio que haya llevado a cabo este ataque? ¿Y cómo se puede analizar, Alfonso? Porque por una parte él había sido aliado de las fuerzas estadounidenses, por eso pudo venir bajo este programa, pero ahora al mismo tiempo se pide una revisión exhaustiva de todas las personas que vinieron bajo ese programa. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, yo creo que primero que nada la secretaria NOM ha dicho que todavía el motivo no está claro, que tienen que hacer más investigación. Pero mira, yo creo que es totalmente posible que una persona en Afganistán, un país aislado, esté en contra del Talibán y colabore con el enemigo del Talibán, Estados Unidos. Y después venga a Estados Unidos por miedo de que el Talibán lo vaya a perseguir, y ya estando en Estados Unidos, una sociedad totalmente diferente, pues se radicalice. O sea, es totalmente posible. Pudiera ser, decían que el tipo quizás tiene algunos problemas mentales, estrés postraumático, pudiera ser. Pero yo creo que es totalmente concebible que al llegar a Estados Unidos, ver una cultura diferente, se haya radicalizado. El hecho de que colaborara con los Estados Unidos, incluso con la CIA en Afganistán, no quiere decir que él no fuera islamista en su forma de ser o un musulmán, ¿verdad?, practicante. Quizás no comulgaba sabemos que hay muchas divisiones dentro del Islam, quizás no comulgaba con el Talibán y por eso colaboraba con Estados Unidos, pero llegar aquí pues se puede radicalizar. Entiendo, hay informes que cuando fue a atacar a esos 2 miembros de la Guardia Nacional hizo este llamado en árabe, Alá es grande, ¿no? Lo que pudiera indicar, pues efectivamente, que fue motivado por razones religiosas, políticas. La verdad es que dejamos entrar un montón de gente, sencillamente pensando en números y no pensando en el tipo de personas que estábamos dejando entrar. Asumimos que sencillamente porque habían colaborado con Estados Unidos, que ya eran personas normales, que se iban a integrar perfectamente a los Estados Unidos. Y eso es una visión muy ingenua de muchas personas. Hay que entrevistarla porque pueden ser personas que están trastornadas por la experiencia que han vivido en su país y que pudieran aquí radicalizarse. Es lo que ha sucedido con esta persona. O sea, que yo creo que no es meramente ver si tiene antecedentes, ver también qué tipo de persona es y qué potencial tiene para radicalizarse. Claro. Por eso es tan importante revisar a todas estas personas que entraron bajo esta visa especial, porque había una visa especial para afganos que colaboraron con Estados Unidos. Y el argumento, te recuerdas, en ese momento era, tenemos que dejar que estas personas que colaboraron con Estados Unidos entraran
pero yo creo que mucha gente no estaba pensando que muchos de ellos podían ser radicalizados. Y justo días después de este ataque también se dio a conocer el arresto de otro afgano que planeaba un ataque terrorista en el área de Dallas Forward, específicamente en Forward. Justo después de este ataque que vimos en contra de los miembros de la Guardia Nacional, en este caso lograron arrestarlo antes, pero esto enciende de alguna manera las alarmas y así es que la administración decide suspender temporalmente las decisiones sobre solicitudes de asilo y quienes aplicaron podrían enfrentar también casos de deportación. A raíz de todo esto que sucede, del ataque de la Guardia Nacional, también este otro ciudadano afgano que planeaba un ataque terrorista en Forward. Vanessa, ¿cómo consideras que la suspensión temporal de las solicitudes de asilo y la aplicación de estándares más estrictos de verificación de identidad y de antecedentes puede fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos? Y si tú crees que ameritan estos dos incidentes, la implementación de estas medidas más estrictas por parte de la administración Trump. Pues es que es una situación muy complicada que también nos lleva como a ver de dónde vino el asunto, ¿no? Porque obviamente tenemos que volver a la salida desastrosa de la administración Biden, a como esas imágenes de toda esta gente corriendo detrás de los aviones para intentar irse en uno de esos vuelos. Recordemos que incluso una de las críticas más fuertes de parte de los republicanos en ese momento, tras la retirada desastrosa de Afganistán, era que Biden había dejado tirados a los colaboradores de Estados Unidos, muchos de ellos con información de cómo opera el ejército americano y muchos de ellos que incluso eventualmente podían ser utilizados después como enemigos de Estados Unidos. Es decir, incluso los republicanos en ese momento criticaban a la administración por dejar tirados a gente que los había ayudado. Entonces aquí sobre la mesa digamos que hay muchas cosas muy complicadas, porque por un lado, claro, o primero, siempre está la seguridad nacional de Estados Unidos, pero la seguridad nacional también implica que se pueda tener un mecanismo efectivo para darle las garantías a aquellos que colaboran con Estados Unidos. Y un personaje, por ejemplo, como el del atentado de estos dos guardias que incluso colaboró con la CIA, es decir, con una historia fuerte de colaborar con Estados Unidos, debería haber un proceso que permita al mismo tiempo de darles esas garantías, pues darle la garantía a Estados Unidos que esta persona no es un problema. No sé qué tanto, cómo se puede hacer eso, cómo se debe hacer, pero evidentemente por lo que vimos todos de la retirada bajo la administración Biden, ahí no hubo ningún proceso riguroso y tanto que se dejaron gente que seguramente era muy buena y nos ayudó y no se debió haber dejado, como al parecer se dejó entrar gente que no se debía haber dejado entrar. De pronto una solución puede ser que a estas personas se les ofrezca estar en otros países, en países seguros, pero no en Estados Unidos, no lo sé, pero el punto es que aquí, claro, o sea, no solo es cerremos la entrada a todos los afganos, es que también hay que poner en consideración que nosotros cuando estamos en otros países y tenemos guerras necesitamos ese tipo de gente que nos ayuda y tampoco podemos, digamos que, dejar eso de un lado porque entonces la próxima vez que tengamos una guerra y necesitamos ayudadores, ¿quién va a querer ayudar a Estados Unidos? Nadie. Claro. Orlando, es complicado. ¿Cómo lo ves tú específicamente en el caso de los colaboradores de Estados Unidos como este afgano? De acuerdo, yo creo que pues coincido con lo que han dicho tanto Alfonso como Vanessa. Es un tema particularmente sensible. Estados Unidos, pues en general, yo creo que necesita la asistencia y el apoyo de aliados locales, bien sea en operaciones que estén en sintonía con los intereses de Estados Unidos hoy o en futuras operaciones que sean sensibles y que comprometa la vida de estadounidenses en cualquier país del mundo. Es importante ese respaldo y esa cooperación, pero eso hay que entender que eso tampoco significa un golden ticket para entrar a Estados Unidos, para hacer vida en Estados Unidos sin ninguna garantía. Es evidente que la coincidencia estratégica no significa de ninguna manera coincidencia en valores y principios, nunca. La coincidencia estratégica es importante para ciertos propósitos y yo creo que tiene que ser reconocida y premiada. Pero cuando hablamos de la convivencia dentro de una comunidad en la que están tus hijos, están tus familiares, están tus amigos,
es fundamental que no haya solamente coincidencia de intereses, sino además alineación de valores y principios. Y eso yo creo que es la garantía que tiene que establecer Estados Unidos, no solamente para la migración de colaboradores, sino en general de cualquier persona. Claro, en el caso de este atacante, él vino con esta especie de parol, se le aprobó aparentemente el asilo y estaba en proceso de obtener la tarjeta de residencia, imagínate, y entonces comete este ataque, es terrible, los motivos aún no están claros, eso es parte todavía de las investigaciones, pero esto también dio pie a que se tomaran medidas más estrictas de manera extensiva a otros beneficiarios de procesos migratorios. En este caso, vamos a poner la lista ahí en pantalla. En realidad y en total hay 19 países sobre los que se van a revisar los procesos de visas. Y hay dos grupos específicamente. Uno, conformado por 12 países que están ahí en pantalla, que es el grupo 1, que son los países que se encuentran bajo revisión de las green cards, incluso que ya tienen la residencia permanente. Se va a revisar cómo llegaron, si no mintieron en las aplicaciones, qué es lo que va a pasar con ellos. Ahí se incluye, por ejemplo, Haití, Afganistán, Irán, Libia, Sudán, Yemen y otros, la República del Congo, entre otros. Y hay otro grupo más pequeño conformado de 7 países que también se van a revisar estos procesos, una revisión parcial de los procesos en los que se incluye ahora a Cuba y a Venezuela. Y me voy contigo, Alfonso, ¿qué efectos puede tener la implementación de esta política? Sabemos que desafortunadamente bajo la administración Biden hubo negligencia en la manera de procesar a millones de personas, muchos de ellos que cruzaron la frontera de manera irregular, a los que básicamente se les dio el estatus de solicitantes de asilo sin llevar el debido proceso que eso amerita, sin revisar antecedentes. Y hemos ido aprendiendo de muchos de ellos, desafortunadamente, mucha gente quizá buena, pero también gente mala que ha cometido delitos y asesinatos en los Estados Unidos. ¿Qué implica ahora esta revisión masiva por parte de la administración Trump? Bueno, yo creo que es un reconocimiento de que, primero que nada, no es que, porque es la revisión, pero también el presidente anunció que no iban a permitir ya la entrada de inmigrantes procedientes de países tercermundistas. La administración aclaró que se refiere a esos 19 países. O sea, que son dos cosas que se van a hacer. Revisar a los que ya están adentro, incluso los que tienen residencia permanente, para asegurarse de que no hubo fraude para conseguir ese beneficio, que se siguió el proceso correcto, que fue una revisión adecuada para asegurarse de que no sean personas que puedan radicalizarse o que tengan intenciones criminales o terroristas. ¿Y por qué estos 19 países? Es porque es muy difícil llevar a cabo chequeos de seguridad, revisiones de antecedentes de seguridad de personas que proceden de estos países, ¿no? Sencillamente porque no tenemos acceso a bases de datos en estos países y un sinnúmero de factores. También son países que hay que reconocer que producen muchos terroristas, ¿verdad? O personas involucradas en gangas que entran a Estados Unidos y participan de actividad criminal en Estados Unidos. Venezuela está en esa lista, pues sabemos que han entrado muchos personas que tienen vínculos con el Tren de Aragua, por ejemplo, y el Tren de Aragua ha estado activamente realizando actividades criminales en distintas partes de Estados Unidos. Entonces, por eso es que se enfocan en esos 19 países. No está hablando el presidente de todos los países pobres, está hablando de 19 países que son lo que se dice según la ley, countries of concern, países que generan preocupación por diversas razones, porque no se pueden hacer chequeos de seguridad, porque de esos países surgen muchos terroristas. Entonces, por eso es el enfoque, revisar la residencia permanente de esas personas que están aquí y entonces no permitir que personas procedentes de esos países entren a Estados Unidos. Pero son 19 países. Así es. Y el presidente ha dicho que es una decisión permanente que por lo menos en términos de la entrada a los Estados Unidos, que se va a mantener.
Pues hay que estar pendientes, por supuesto, de lo que eso va a suceder. Esto genera preocupación en muchísima gente. La opinión de los abogados es que quienes no hayan mentido en sus solicitudes, quienes hayan llevado sus procesos de manera legal y en forma, no deberían de tener preocupaciones. Sin embargo, pues quizás sí haya gente que se vea afectada bajo esta revisión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos terminó el tiempo, pero como siempre, muy importante el hablar de estos temas que nos competen a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, tómese un minuto. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir trabajando para usted y seguir creciendo. Gracias, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.